Bienvenidos y bienvenidas a El Colegio de Sonora. En el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, el Observatorio de Investigación con las Infancias ODIN en el Colegio de Sonora presentan esta tarde el documento Niñas, Niños y Adolescentes en Movilidad de Circuito y su relación con el tráfico ilícito de personas migrantes, un análisis desde las estadísticas de devolución. Para ello, nos acompañan la maestra Alejandra Rodríguez Calderón y la doctora Mónica Martínez de la Peña, ambas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Bienvenidas. Como comentaristas en esta tarde nos acompaña la doctora Nora Constanza Niño de la Vega, de aquí del Colegio de Sonora. Como moderador, está con nosotros el doctor Francisco Javier Landeros Jaime, también de aquí del Colegio de Sonora. Antes de iniciar con esta presentación, les recordamos a quienes nos ven a través de redes sociales que pueden expresarnos sus comentarios y preguntas para que al final de esta presentación se las podamos hacer llegar a nuestros presentadores y por supuesto que también a quienes nos acompañan de manera presencial, les agradecemos mucho que también compartan esta transmisión y les recordamos que esta misma se quedará grabada para su consulta posterior. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra al doctor Francisco Landeros Jaime. Adelante. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias a todos, a todas las personas que nos acompañan esta tarde aquí en el Colegio de Sonora. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, también la bienvenida por parte del Observatorio de Investigación con las Infancias, que pues tenemos el honor de contar con la presencia de nuestras colegas para el día de hoy en la presentación del reporte Niñas, Niños y Adolescentes en Movilidad de Circuito y su relación con el tráfico ilícito de personas migrantes, un análisis desde las estadísticas de devolución, un tema por demás interesante, no solamente a nivel nacional, sino también en lo que sucede aquí en el estado de Sonora. Sin más preámbulo, me permito presentar a las colegas que nos acompañan en esta tarde de la Unidad de Política Migratoria. Primero tenemos a la maestra Andrea Alejandra Rodríguez Calderón, quien es licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha sido profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Actualmente es investigadora en la Unidad de Política Migratoria y trabaja temas relacionados a la trata y tráfico ilícito de personas migrantes. Es coautora del artículo de Niñas, Niños y Adolescentes en Movilidad de Circuito y su vinculación con el tráfico ilícito de migrantes, un análisis de estadística desde la devolución, lo que tenemos el honor por acá, que nos van a estar presentando, pues, ¿no? Por otro lado está la doctora Mónica Martínez de la Peña, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México, maestra en Demografía por el Colegio de la Frontera Norte y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con 18 años de experiencia en el sector público, en los que se ha dedicado al estudio de la población y, en los últimos años, al de la movilidad humana y los factores sociales y económicos que la afectan desde una perspectiva de derechos humanos. También se ha dedicado al análisis estadístico y estudios sobre trabajos y con enfoque de género y ha publicado diversos artículos de investigación en estas temáticas. Desde 2016 es subdirectora de investigación en la Unidad de Política Migratoria de la CEGOV. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la doctora Mónica Martínez de la Peña, quien iniciará con esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Me voy a tomar unos minutos primero para agradecer a la doctora Nora y al doctor Landeros también a la hospitalidad al Colegio de Sonora. Para nosotras en la Secretaría de Gobernación es muy importante mantener vínculos con los sectores diversos y nos gusta mucho mantener contacto también con las entidades federativas, porque es en donde se puede hacer alguna incidencia desde nuestro trabajo. Les cuento un poco para que tengan contexto, no necesariamente nos conoce todo el mundo. Yo le comentaba ahorita a Nora que yo yo soy de Monterrey, pero trabajo hace muchos años en la Ciudad de México, hace más de 20 años. Y yo cuando estudiaba en el doctorado en el Colmex, pues yo no sabía lo que era la Unidad de Política Migratoria. Uno conoce el Instituto Nacional de Migración
que también es el instituto que lleva toda la parte operativa de la movilidad y de la migración. Y nosotros en la unidad también somos digamos, un hermanito del instituto, pero nosotros somos un área chiquitita, somos 60 y tantas personas más o menos, y estamos nosotras adscritas en un área que se llama Centro de Estudios Migratorios. Y ahí lo que hacemos, pues como su nombre lo indica, analizamos la movilidad humana y las tendencias de esta, ¿no? Como un fenómeno, hacemos política, tratamos de incidir porque no es fácil a veces, la incidencia depende de muchos factores, depende mucho de la coordinación interinstitucional, de las colaboraciones, y por eso es que agradecemos mucho justo pues este acercamiento y esta invitación que nos extendieron para hacer esta presentación y otras actividades que tendremos el día de mañana para pues vincularnos, para mantener este acercamiento, porque el tema que traemos a presentar el día de hoy es uno de los más importantes que tenemos ahorita encomendados desde la Unidad de Política Migratoria. El tema de niñas y niños en movilidad y en movilidad de circuito, que es el tema que ahora presentamos, ha sido apenas visibilizado en la frontera norte, en las entidades de la frontera, es en donde está presente, ¿no? Es en donde se da este fenómeno que tiene muchas aristas para su investigación, o quizá no muchas. Generalmente se hace desde la judicialización, desde la parte de criminalizar a estas infancias, o el fenómeno en sí, digamos, el fenómeno del tráfico de personas, porque es a donde vamos a llegar con este documento, es a donde llegamos en términos de vinculación. O sea, lo que nosotros hacemos en la unidad son, muchas gracias, estudios de diversas temáticas. Estamos ahorita muy enfocadas en el tráfico de personas y en la trata, porque son los temas que más lastiman a las personas en movilidad. De hecho, pues ahorita la migración de tránsito es un tema que para México ha sido pues un prioritario en la agenda y en las agendas internacionales de la región, también de América Central. México, como ustedes saben, es un país de migrantes. Nosotros como historia tenemos nuestros connacionales, siempre han viajado a Estados Unidos, y ustedes lo viven más como entidades del norte. Nosotros en el norte lo vemos con mucha frecuencia, es muy común que nuestras familias se encuentran allá, la mayoría en Texas, o dependiendo, ¿no? Bueno, yo hablo como soy de Monterrey, pues tenemos la mitad de la familia está en Texas, pero es un fenómeno que es muy distinto, por ejemplo, como se vive en el centro o en el sur del país. En el sur tenemos otro tipo de migración, que es la que viene de Centroamérica y ahora también se ha extendido de Sudamérica y de otros continentes. Vienen también muchas personas de África y del Caribe, ¿no? Por ejemplo. Entonces, analizamos todos estos temas en la unidad de política migratoria, y nosotros la fuente de datos que tenemos como primaria son los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración, que son los datos que aquí ahora traemos para la presentación de este documento, que es reciente. Mi compañera Andrea es coautora es una de las autoras, y es un artículo en el cual nos estamos pues introduciendo a este gran tema, y bueno, ya sin mayor preámbulo es lo que les vamos a presentar. El objetivo de este documento es justo hacer un acercamiento a la movilidad de las niñas y niños y adolescentes. Me voy a referir a niñas y niños en el entendido que también se incluye a los adolescentes, porque es el grupo de hasta 18 años. Entonces, según la Convención de los Derechos del Niño y la normatividad aplicable, pues se les llama niñas y niños hasta que tienen los 18 años. Entonces, evidentemente hablaremos de este grupo, a lo mejor nada más niñas y niños, o niñas, niños y adolescentes, para no hacerlo tan largo, pero bueno, este es el grupo que estamos el universo de estudio de este documento. Y lo que hicimos es una aproximación a partir de estos datos que les cuento, que maneja el Instituto Nacional de Migración. El INM tiene consagrada la parte de la recabación de todos los registros, porque ellos tienen presencia en todo el país, en todas las entidades federativas y en los puntos de entrada. Entonces, para este estudio nos enfocamos en niñas y niños mexicanos que son repatriados, que fueron repatriados desde Estados Unidos en el periodo 2020-2022. Hay una serie de variables que juegan para que hayamos llegado a la temporalidad. Primero, pues porque también la base de datos que utilizamos, que son los registros del instituto,
Estos registros llegan al área de estadística de nosotros, de la Unidad de Política Migratoria. Es un área que sistematiza toda esta información, la depura, es decir, hace un proceso de validación de la información, y esa es la estadística oficial con la que cuenta el Estado mexicano. O sea, para dar cifras de migración, esa es la que es la cifra oficial. Sabemos que para ciertas dimensiones de la migración, por ejemplo, para analizar la movilidad de las personas extranjeras que están en tránsito, es bien difícil acercarnos a esas cifras, pero en el caso de las personas, también hay maneras de acercarnos. Tenemos la estadística de las personas que son presentadas ante la autoridad migratoria y es otro tema, pero para el caso de las personas repatriadas, sí es un dato mucho más real, porque son las personas que Estados Unidos, por medio de memorándums de entendimiento, de repatriación, hace con las entidades federativas. Entonces, las niñas y niños que se encuentran repatriados desde Estados Unidos son este universo que nosotras analizamos, y que lo que intentamos acá fue acercarnos a las niñas y niños de circuito. Este grupo es un subgrupo, digamos, de los niños que son repatriados, y les llamamos de circuito porque se refiere a los niños y niñas que hacen cruces atípicos. Es decir, lo que se aplicó un modelo, un método estadístico para establecer cuánto cuánto es atípico a partir de cuántas frecuencias o de cuántos casos que una niña y un niño cruzan, y a partir de 4 casos ya se convertía atípico para un año. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar ese grupo. Bueno, voy a avanzar acá con la presentación. No, ya me salí. Ay, es esta. A ver. Este es aquí, ¿no? Mira, ahí está. Ay, esa mera. Gracias. Bueno, primero pues comentarles un poco el contexto de quién estamos hablando, de qué población estamos hablando y por qué nos enfocamos a este grupo. Porque se trata de niñas y niños que viven en las colonias fronterizas, no solo en Sonora, nos enfocamos a todas las entidades del país. Obviamente vamos a hacer algún foco en el caso de Sonora, porque si bien Tamaulipas es el estado que tiene más casos con niños en este tipo de movilidad de circuito, después sigue Chihuahua y Sonora está casi a la par con Chihuahua. Entonces, es importante que empecemos a visibilizar, y digo empecemos porque si bien ha estado presente desde siempre, que el gobierno tengamos que tener acciones puntuales, y esto solamente se puede hacer en colaboración con quienes tienen mucho más acercamiento. Nosotros tenemos cifras, tenemos investigaciones, pero definitivamente quienes están viviendo en el terreno donde ocurren las cosas, pues nos pueden aportar mayores elementos de referencia y de análisis. Entonces, es muy importante para nosotros que se haga el trabajo conjunto para poder incidir de manera adecuada, porque desde el gabinete o desde la federación o desde la Ciudad de México hacemos el diseño, investigamos, pero aquí es donde queremos nosotros pues también que nos compartan y que podamos complementar estos estudios. Entonces, lo que acá tenemos como contexto pues es que estos niños y niñas, la mayoría que se ubicaban en esta situación de circuito, que le llamamos así por la alta frecuencia con que cruzaban a Estados Unidos y que fueron deportados al año, son grupos de la mayoría de entre 12 y 17 años. Entonces ya son más, se encuentran más en la etapa de adolescencia, y en su mayoría son niños, es decir, varones. Entonces, son muchas y muchos de ellos son reclutados por el crimen organizado, que también eso pues hay que tenerlo muy en cuenta, que se trata a veces de actividades que se reportan a un esquema mucho mayor. No son actividades que se relacionan simplemente en el plano individual. A veces sí, a veces no, a veces responden a una lógica mucho más estructurada del crimen organizado. Y pues por eso es lo que queremos identificar estos patrones, para tener más claridad de a dónde tenemos que llegar para una política adecuada, asertiva en este sentido. Bueno, este es el contexto: que residen en la frontera, en colonias fronterizas, y que conocen muy bien la geografía de la entidad. Por eso se dedican a hacer estos cruces
porque muchos de ellos no es que crucen solamente para un propósito personal, sino que se dedican a cruzar a personas, lo que llamamos en México coyotes, polleros, y que responden a muchas veces a traficantes de personas que están en un esquema mucho más alto, ¿no? De jerarquía, como lo comentábamos. Entonces, bueno, lo primero también a tener en cuenta cuando hablamos de niñas y niños es toda la serie y la complejidad de interseccional de vulnerabilidades, porque al encontrarse en una etapa de desarrollo, las niñas y los niños, evidentemente, pues no es que decidan por sí mismos dedicarse a una movilidad de circuito porque sí, porque así decidan, ¿no? No hay detrás de esto una, digamos, capacidad en términos de madurez intelectual para poder tomar una decisión así, porque se encuentran en desarrollo. Entonces, lo que han establecido diversas organizaciones y autores, entre ellos la Organización Internacional para las Migraciones, estas variables que juegan en niveles en distintos planos, como el individual, familiar, comunitario y estructural, y nosotros aquí lo retomamos como contexto porque definitivamente pues no es el hilo negro. Sabemos que estas dimensiones afectan a todas las personas en nuestro cotidiano, y las niñas y niños pues también están están involucrados en estas variables. Por variables individuales, cuando hablamos de vulnerabilidades, y nos acercamos a este término, partimos de el análisis, lo enmarcamos en este concepto de vulnerabilidad, porque definitivamente, aunque sea por una decisión familiar, como vamos a ver, las decisiones familiares pues están para que una niña y un niño se encuentren en circuito y se encuentre también pues cruzando personas a Estados Unidos. Lo que se refiere pues es que hay un contexto que los lleva a eso, que puede ser social, cultural, un patrón de la familia. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidades individuales, nos referimos pues al género, a la edad de la niña y el niño, porque como vemos, pues aquellos que se encuentran entre los 12 y 17 años son mucho más susceptibles a hacer este tipo de cruces de circuito con personas mexicanas, que ellos deciden hacer el trabajo, aunque sea poroso, aunque sea riesgoso. Y aunque las autoridades de Estados Unidos pues lo regresen las veces que sean necesarias, se arriesgan a esto por una serie de dimensiones. Entonces, entre las variables familiares, por ejemplo, lo que se encuentra y lo que dice la literatura, no solo, o sea, no es que nosotras lo digamos nada más, sino que hay toda una serie de estudios que han abordado el tema y que establecen que la situación familiar, por ejemplo, la desintegración o las familias monoparentales, o también la precariedad en que se encuentran los hogares en las zonas marginales sobre todo de las colonias en la frontera, en las zonas fronterizas, toda la región de la frontera norte de nuestro país, están más susceptibles en estas condiciones porque a veces la familia también es la misma que genera la violencia. Entonces las niñas y los niños buscan salir de esos entornos y encuentran pues este modo de ganarse la vida, o bien también la familia les empuja, les motiva a hacerlo porque es una tradición familiar, porque el papá se dedicó a eso, o el primo, o quien sea en la familia, y entonces se encuentran ganancias bastante jugosas, y por eso también es una forma. Los niños que se dedican a esto también se vuelven proveedores en sus hogares, y esto hace una circularidad también pues económica muy importante en la familia. Esto se refleja también en las comunidades, es otra de las dimensiones que se encuentra acá presente, y tiene que ver también con colonias o, por ejemplo, sectores que no tienen una infraestructura adecuada para sobrevivir. Por ejemplo, no tienen agua potable, no tienen alumbrado. Entonces, a través de las ganancias que puedan tener los niños en este negocio pues se llama tráfico de personas, al fin y al cabo es traficar, porque el tráfico se refiere al cruce de una frontera de manera irregular, y pues así es el término. Entonces, al traficar con personas, aunque haya un pago muy importante, pues se puede ver reflejado, a pesar de la precariedad en que pueden vivir,
pues se ve reflejado en ganancias, en mejoras en sus viviendas, porque pues pueden vivir de una mejor manera a pesar del contexto que puede ser bastante precario. Y por dimensiones estructurales, pues se refiere la literatura a esta gran desigualdad estructural que hay en el país, la desigualdad social como en muchos países, que no es otra cosa más que la gran brecha entre los que ganan mucho y los que tienen poco, y cómo esto pues se acentúa la marginalidad se acentúa justo en las zonas más porosas, en las regiones en donde es más difícil meter, por ejemplo, vigilancia, en donde ni siquiera llegan a veces los patrullajes. Entonces, las niñas y los niños digamos que capitalizan estos conocimientos de saber por dónde cruzar, por dónde llevar gente de manera exitosa para poder cruzar Estados Unidos. Entonces, al tener esta edad, al ser personas, niñas y niñas que están en una etapa que jurídicamente no es penalizada, pues se hace mucho uso de ellas y de ellos, ¿no? Entonces, es muy complejo, es un tema muy complejo y que tiene muchos análisis por donde abordar y que tenemos que visibilizar y abonar, porque no es una ruta fácil o única de atender. O sea, lo que nosotras queremos visibilizar es que existe el tema, el fenómeno, y que el abordaje tendría que ser desde un enfoque macro, se le llama, algunos autores se llaman de la macrocriminalidad, que significa que la participación de una niña o un niño en este negocio del tráfico ilícito pues responde a una lógica mucho mayor. Entonces, eso es lo que queremos dejar acá como visible. Bueno, acá justo en la intersección de delitos que está del otro lado de la lámina es lo que le estoy comentando. El tráfico ilícito se relaciona mucho con este cruce de fronteras. O sea, la gente que, aunque una persona pague, lo haga, digamos, por voluntad, siempre es una voluntad que se llama viciada. O sea, una persona, si cuenta con los recursos y con las condiciones óptimas para vivir en su lugar, en su ciudad, en su comunidad, pues no tendría por qué contratar a un traficante para cruzar una frontera. Sin embargo, pues es algo que se hace, es una práctica muy común no solo en México, también en los países de Centroamérica y del sur también del continente. Es muy común porque es mucho más fácil, a veces se sienten más seguros de cruzar, y cuando es un niño o una niña quien hace este servicio, que lo hacen específicamente en la frontera, se sienten más seguros porque un niño no los va a dejar a lo mejor abandonado como una persona adulta, o porque es más fácil que se muevan, porque conocen. Es decir, es un fenómeno que se da específicamente en las fronteras, entonces en este caso en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, da lugar a estos delitos porque la trata de personas, que también es otro de es además de un delito, es una violación muy grave de los derechos humanos. La trata ya deriva en una situación en que a veces las niñas y niños que trafican con personas, a veces ellos mismos se vuelven víctimas de trata de personas, porque para pagar, por ejemplo, deudas o para no sé, por algún beneficio particular que puedan tener en un momento, como escalar en la jerarquía, porque tienen varias posiciones, ¿no? Por ejemplo, un niño puede ser halcón, puede ser, le llaman halcón al que echa el vistazo si está la autoridad o no, o puede ser ya escalar en la jerarquía. Entonces, en este sentido, pues ya también pueden convertirse en víctimas de trata de personas, y la trata ya requiere otras acciones, otras dimensiones que tienen que ver con la explotación de una persona. Entonces, es un tema que puede llegar a ser, la actividad que hacen en circuito puede llegar a ser justo, derivar en otros delitos. El tráfico ilícito y la trata son delitos, pero el tráfico ilícito es un delito que se comete contra el Estado, contra un país, porque se vulnera la frontera, una frontera. Entonces es un delito que se comete contra el Estado. Y la trata de personas es una violación a los derechos humanos y es un delito contra la persona que es víctima de trata. Entonces, las niñas y los niños pueden no estar obviamente conscientes de todo esto, no tienen que saber todo esto en lo que están involucrados, y por eso se hace tan común su participación
por parte de las personas adultas. Entonces, creo que aquí ya le voy agarrando la onda. Ay. Ahí está. Bueno, la metodología que utilizamos para este documento fue estimar de los eventos, las bases de datos que tenemos. Bueno, no, esta es una parte muy técnica, no me voy a detener mucho, más bien si tuvieran alguna pregunta ya con gusto. Lo que hicimos y que puede cualquier persona acceder a esta fuente de información porque es pública, está en la página de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Entonces, identificamos a aquellas niñas y niños que tenían cruces muy frecuentes, o sea, como atípicos. Entonces, se llegó a identificar 4,216, me parece, eventos que representan a 581 niños. Es decir, en toda la frontera de México durante el 2020 y 2022, estos 581 niños cruzaron más de 4 veces al año de Estados Unidos y fueron deportados esas mismas veces. Entonces, pues nos habla de un patrón que es, pareciera que es una cifra pequeña, pero en realidad no lo es. O sea, sí se está, además creció. O sea, lo más importante es que aumentó importante. Bueno, creo que esto lo vamos a ver ya con Andy. Aquí están los datos que les comentaba. En México fueron devueltos 60,335 niños y niñas en ese periodo al país. 47,000 de ellos, 47,700 no estaban acompañados, es decir, viajaban sin la compañía de papá o mamá. Y de ellos casi 12,000 fueron devueltos a la frontera norte. De estos 12,000, 4,216 fueron identificados en esta movilidad del circuito. Es decir que pues es un universo importante. Y hablamos de eventos por justo la circularidad. O sea, por ejemplo, si yo crucé 4 veces, pues son 4 eventos, pero soy la misma persona. Entonces, ya cuando nos referimos a niñas y niños, es aquella cifra que son 581, que cruzaron tantas veces que se convirtieron en 4,216 eventos. Y esta información pues está ahí en la base de datos que les comentamos. Se llegó a esta información a través de un análisis que tiene que ver con ciertas variables, como si primero que vivieran en una entidad, en una colonia fronteriza, que hubieran estado en Estados Unidos por un tiempo determinado, que hayan reportado que estuvieron allá, o sea, no que se quedaron en la frontera, sino que fueron a Estados Unidos, que fueron repatriados, que el lugar de nacimiento es justo la frontera, porque también hay niñas y niños que viajan del centro o del interior del país, pero ellos digamos que obedece a otro patrón. Entonces, cuando hablamos de movilidad de circuito, este es el caso. Y en la gráfica, sé que están muy chiquitas, pero de abajo para arriba en la segunda, es que no me puedo parar, ¿verdad? Porque el micrófono no llega, pero bueno, esta segunda barrita es Sonora, o sea, de abajo para arriba, y ahí lo que estamos viendo es por año, el 2020, 2021, 2022, y solo si se fijan baja un poco por el tiempo, por la pandemia en el 2020. Son los eventos, o sea, es el número de veces que el patrón que siguieron el cruce de estos niños y niñas. Y si ven en el último cuadrito es 2022, cómo se muestra un ascenso. Entonces, sobre todo estamos enfocándonos en Sonora. De Tamaulipas es la de abajo, la que tiene un número mayor de casos. En Tamaulipas se registraron el mayor número de eventos porque la ruta del Golfo de México es la que más usan las personas migrantes, evidentemente, para transitar y para llegar a Estados Unidos, que ese es el objetivo del 99% de las personas que están en México, o como migración de tránsito de personas extranjeras que viajan por nuestro país. La intención es llegar a Estados Unidos, y al no poder llegar, bueno, ya se van quedando en la frontera o en cualquier lado del país. Pero Tamaulipas pues siempre es el cruce principal, porque desde Centroamérica pues la ruta del Golfo es la más directa, ¿no? Entonces, lo importante destacar acá es que se abren los flujos hacia Sonora. Baja California también tiene su importancia, Chihuahua también,
Y ya los cruces, pues lo que se busca es transitar por lugares que sean un poco menos riesgosos, porque Tijuana también, como sabemos, ha tenido desgracias emblemáticas. Entonces, las personas ya al saber todo este contexto, pues buscan también cruzar hacia otras entidades. Y el caso de Sonora nos parece relevante por el incremento de contratación de niños. O sea, el uso, aquí lo que estamos viendo es el cruce de estos niños, y lo que significa es que hay más personas migrantes que buscan llegar por Sonora. Entonces los niños tienen pues más trabajo en este sentido de cruzar a más personas. Y esto pues obedece a una tendencia de la migración en México que, bueno, que también ya ha sido documentada. De nosotros en ese tema, pues hacemos un trabajo muy, digamos, estamos muy pendientes, con mucho pulso de saber lo que ocurre, porque en las agendas internacionales la migración irregular pues es de lo que más nos ocupa a los países, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas son las últimas presentaciones. Aquí con esto yo le doy la palabra a Andrea para que nos hable de los principales resultados de este estudio. Bueno, muchas gracias, Moni. También, antes de seguirle a esto, me gustaría comentar que es la primera vez que presentamos el documento, y en términos de investigación, no sé si aquí haya estudiantes, quizás sí, bueno, muchos profesores que también estudian todo el tiempo el tema de la migración. Resultó muy interesante realizar este documento porque la primera vez que escuchamos sobre niños, niñas y adolescentes de circuito fue en un curso sobre tráfico ilícito con las autoridades de Tamaulipas, y por ahí se comentó el fenómeno, pero no había manera de que nosotros pudiéramos medirlo estadísticamente, porque en ese momento no ubicábamos que existían incluso esas bases de datos de manera desagregada. Había mucha literatura al respecto, entre ellas Gabriela Sánchez, que es una investigadora, digamos, pues, como de todo el fenómeno migratorio fronterizo. Tiene mucha investigación documental, igual que Oscar Hernández, mucha información cualitativa, sobre todo entrevistas, y se acercaban de manera pues cualitativa al fenómeno, ¿no? También por ahí nos resonó muchísimo investigaciones de Mónica Hurtado, me parece que es una investigadora colombiana, que habla sobre reclutamiento, pero ya habla justo de cómo, digamos, para la guerrilla se reclutan a niños, niñas y adolescentes, y la complejidad que implica acercarse a por qué estos niños están trabajando para el crimen organizado, y en gran parte de las ocasiones porque ellos eligen hacerlo también así, ¿no? Entonces teníamos este universo cuando de repente un día, digamos, con nuestros compañeros de la parte de estadística, nos acercamos y nos dicen, oigan, pues, ¿qué creen? Que sí existe una base de datos desagregada por personas. Esta diferenciación entre evento y persona es muy interesante, y quizá a veces como que no queda un poco claro, entonces lo voy a repetir. Nosotros en la unidad tenemos estadísticas por eventos. Esto quiere decir que una persona puede tener diferentes de esos eventos, pero no lo teníamos desagregado por persona. O sea, no sabíamos qué personas tenían esos eventos, en qué año, en qué entidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que existe esta base de datos, ¿no? Que además es una base de datos relativamente reciente, trabajada, decidimos hacer todo el análisis cuantitativo pertinente y la filtramos. La filtramos, como decía Moni hace rato, hicimos primero, digamos, una filtración muy importante, que fue la de NNA fronterizo o NNA no fronterizo. De ahí ya pudimos sacar un filtro importante. Y bueno, nos dimos cuenta que después de todos estos filtros y análisis, de que sí se hacía visible el fenómeno. Entonces resultó ser un hallazgo, ¿no? En términos estadísticos, que además resonó muchísimo con el trabajo que ya hacían otros compañeros. En este caso, Gabriela Sánchez, que se había acercado al fenómeno de manera cualitativa. Me parece que sí había por ahí en Chihuahua registrados, pues una especie de registro, ¿no? Como de los niños de circuito, pero no así, no como tal, ¿no? Un acercamiento que en realidad también lo hacemos de manera o lo enunciamos de manera muy precavida, porque pues es un acercamiento, es una
pues una deducción, ¿no? Digamos que hacemos con los datos que tenemos, ¿no? Entonces incluso Gabriela Sánchez nos contactó y nos dijo, pues nos parece interesante dónde están esas bases de datos, ¿no? Y todo esto se los digo porque es muy importante también dentro de nuestra labor de investigación y de estudio, pues el proceso de búsqueda, ¿no? El proceso de búsqueda y análisis de bases de datos que a veces no están tan visibles, pero que pueden ser analizadas de diferentes maneras y que pueden generar hallazgos que resultan, pues digamos, emocionantes en términos de poder tener al menos una aproximación al fenómeno. Eso quería decir antes de empezar. Bueno, respecto a los principales resultados, al desglosar los eventos por año, vamos a observar una tendencia ascendente. En el primer año, en total, se registraron 830 eventos de devolución, seguidos por 1.393 en 2021, y en 2022 se registró la cifra más elevada con 1.993 eventos. Todavía no está la base de datos del 2023, que sería interesante también realizar por ahí una actualización. Tamaulipas sobresale con los eventos, con los niños, son 408 que pudimos registrar en el caso de Tamaulipas, y esto representa el 70% de los casos. Estos 408 niños representan 3.187 eventos de devolución. Y podemos decir que en promedio un NN en movilidad de circuito en Tamaulipas realizó 8 eventos de devolución. Por ahí en el caso de Sonora, me parece que son 60 niñas, niños y adolescentes que registraron más de 300 eventos de devolución. Entonces ahí tenemos como una pequeña gráfica por entidad. De arriba, si no se ve, dice eventos y abajo dice personas. Entonces ya los eventos los podemos dividir en las personas, podemos sacar ahí como una especie de promedio, pero en realidad pues aquí está, digamos, las cifras, ¿no? Yo tengo esto. Perfecto. Bien, un análisis de la información sobre el lugar de nacimiento de los niñas, niños y adolescentes en movilidad de circuito reveló que los municipios con la mayor cantidad de eventos de devolución son Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa en Tamaulipas. Por otro lado está Ciudad Juárez en Chihuahua, Nogales en Sonora y Tijuana en Baja California. Además de estos municipios, también encontramos, digamos, representativos a Mexicali, a Tecate y a Piedras Negras, que también van a destacar como puntos relevantes en la frontera con una menor incidencia de eventos de devolución. También hay otros municipios con una menor incidencia, pero que también pues son relevantes, ¿no? Como es el caso de Piedras Negras en Coahuila. Y pues cabe mencionar que aunque tenemos estos datos, pues es solamente la punta del iceberg de seguramente pues muchísimos casos que no alcanzan a registrar las estadísticas, ¿no? Que eso también es importante que lo visibilicemos y que en el caso de estos datos que tenemos en estas entidades, pues desempeñan un papel muy importante en las rutas pues migratorias de las personas en situación irregular, ¿no? Como bien decía Moni, la ruta que más pues se toma es la ruta del Golfo, sin embargo es la ruta más peligrosa, por lo que digamos el delito de tráfico se ha sofisticado y ha buscado diferentes nuevas rutas y maneras de operar por diferentes lugares de la frontera. En el caso de la gráfica del lado derecho, es una gráfica en la que podemos visibilizar pues el origen y el destino. Principalmente el destino fue a Texas, es el principal estado de detención de niños y niñas en movilidad de circuito, con un 84% de los eventos registrados durante el periodo de estudio. Otro hallazgo es que si bien se seleccionó a niñas, niños y adolescentes que viajaban sin compañía, 38 de ellos afirmaron que en algún momento de sus devoluciones pasadas habían estado acompañados por una persona adulta durante al menos un incidente de devolución, que ahí creo que tú tenías esa duda, y es que en algún punto de la entrevista ellos afirmaron que en algún evento de devolución pasado fueron acompañados por un adulto y se detectó
que estos adultos no necesariamente implicaban pues tener un vínculo familiar con estos niños, sino que muchas veces o deducimos que en muchas ocasiones pudieron ser pues personas, digamos, de esta red, ¿no?, de la delincuencia organizada que los acompañaban o que iban por ellos a los albergues, ¿no? Para ser un poco más ilustrativos, pusimos estos dos casos de estudio, así tal cual como lo sacamos de la base de datos. El primero es el de un adolescente masculino de 13 años que registró el mayor número de eventos de devolución durante el periodo de estudio, con un total de 48. Sus primeros registros datan de 2020 y se extienden hasta 2022. Sin embargo, la mayoría de los eventos ocurrieron en el trimestre de 2022. El adolescente viajó sin compañía en todos esos eventos. El segundo caso es el de una adolescente femenina de 17 años en 2022. Sus eventos de devolución se concentraron justo en ese año, con un aumento progresivo en la frecuencia a lo largo del año, comenzando con pocos y aumentando en los meses subsecuentes. Al igual que en el primer caso, ella también declaró haber viajado sola durante estos eventos. Una característica representativa de estos niños es la brevedad también de sus estancias en los Estados Unidos. En el 89% de los eventos permanecieron en Estados Unidos de 1 a 30 días y en el 11% restante la estancia fue de 1 a 6 meses, pero en algunos casos no alcanzó ni siquiera los 6 meses, ¿no? Bien, aquí pusimos unas gráficas donde se puede ver por ahí el caso de Sonora. Están súper chiquitas, pero bueno, la edad promedio inicial y final de niñas, niños y adolescentes en movilidad de circuito en el estado de Sonora fue pues de 15 años, de los 15 a los 16 años, y el grado de escolaridad en el caso de Sonora mayormente fue que tenían la secundaria completa, en su mayoría, que es digamos, la segunda fila, ¿no? Y pues quisimos poner eso para ser más ilustrativos. Bueno, en general, la mayoría de estos niñas, niños y adolescentes, o más bien, en realidad todos fueron canalizados o son canalizados, ese es el proceso, ¿no?, al DIF. Una de las preguntas que tú tenías era por qué aparecía que unos no habían sido canalizados al DIF, sino más bien al albergues, en el caso de Sonora, y ya preguntamos en la unidad que cómo es el proceso, y más bien nos comentaron que son errores de cómo se registra la información, ¿no?, en el momento. En realidad todos los niños son canalizados al DIF, como les ofrecen el servicio de comedor y demás, pues por ahí hay ciertas como márgenes de error y equivocaciones, ¿no? Y bueno, me parece importante, ya un poco para ir cerrando, pues que se asume este fenómeno con toda su complejidad, ¿no?, a la hora de generar respuestas, de generar protocolos, de generar soluciones. En el caso de estos niños, pues nos damos cuenta, como decía Moni, que hay una presión social también y un contexto social pues desigual en la mayor parte de los casos, sin querer estereotipar tampoco, ¿no? Sin embargo, nos dimos cuenta que en la mayor parte de los casos hay un contexto social de desigualdad, de violencia familiar, de desintegración familiar. Estamos hablando de que por persona migrante se les puede ofrecer a los niños de $100 a $400, lo cual para ellos representa una ganancia mucho mayor a la que pueden tener en cualquier otro espacio. Aquí me gustaría decir que lo abordamos desde el tema de la vulnerabilidad, que estos niños son vulnerables, pero sin dejar de tomar en cuenta también el tema de la agencia, ¿no?, que aunque son niñas, niños y adolescentes, también tienen pues un grado importante de agencia, y es justo que estos dos factores, ¿no?, como de la vulnerabilidad y la agencia, o estos factores que ellos asumen como en muchas ocasiones como protección o como de sobrevivencia o de defensa a un entorno hostil, pues sí, son factores importantes, ¿no?, de tomar en cuenta.
También quería decir otra cosa que no quería que se me olvidara, pero creo que ya se me olvidó. Bueno, que el fenómeno, si bien fue identificado en los años 90, sigue siendo un fenómeno, creo que poco estudiado, ¿no? Poco estudiado, y sobre todo creo que hay pocas respuestas también, ¿no? Porque aunque pueda haber una visibilización clara, ¿no? A veces, sobre todo por parte de, pues sí, quizá de algunas autoridades o gente que lo puede detectar, es muy complejo de atender, y por eso creo que es importante. Una de las recomendaciones de nuestro documento es atender las causas subyacentes, ¿no? Las causas estructurales. Si no se atienden esas causas estructurales, difícilmente este fenómeno va a poder resolverse con soluciones, digamos, más de carácter estético, ¿no? Estamos hablando de que estos niños pueden ser, en algunos casos, reclutados por el crimen organizado, y que pues en primer lugar ellos pues están en esos riesgos, ¿no? Pero digamos que todo el contexto también va empujando hacia que ellos se inserten en estas dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a quedar hasta aquí, también abierta a los comentarios, y pues muchas gracias. Muchas gracias a Mónica y a Andrea por esta presentación del reporte. Recordamos que después de la participación de la doctora Nora Constanza Niño Vega, pues vienen las preguntas, así que pueden ir anotando por ahí en un papelito, y también quienes nos ven desde las redes sociales, pues plantear sus preguntas, ¿no? La doctora Nora Constanza Niño Vega es psicóloga por la Universidad Nacional de Colombia y doctora en investigación en ciencias sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Actualmente se desempeña como investigadora del programa Jóvenes Investigadoras por México del CONACYT en el Colegio de Sonora. Allí hace parte del Observatorio de Investigación con las Infancias, ODIN. Es investigadora nacional nivel 1. Sus temas de interés son las infancias y juventudes en contextos de violencias, construcción de paz, desplazamiento forzado interno y migración forzada, tanto en México como en Colombia. Todo tuyo, Nora. Gracias. Con los comentarios. Ya no tan joven, obviamente, ¿no? Ya cambió el nombre del programa, de hecho, por eso. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Mónica y Andrea, por esta presentación que nos parecía del observatorio muy importante a propósito de la celebración del Día del Niño y de la Niña, tener una conversación sobre lo que sucede con la población infantil y juvenil que se encuentran en esta particularidad, ¿no? De estar en movilidad en circuito. Y por lo que ya nos han manifestado tanto Mónica como Andrea de las situaciones que están detrás, ¿no? Que pueden estar detrás de la vinculación de estos, particularmente adolescentes, en este tipo de actividades. Yo hice la lectura, si me lo permiten, un poco en conversación con el trabajo de campo que hemos hecho desde el observatorio desde el 2019 para esta población específica acá en Sonora, y mencionar, ¿no? Todo el tiempo cómo resonaban las estadísticas y lo que ustedes estaban presentando con los casos cualitativos que nosotros hemos levantado aquí en Nogales particularmente. Y algo que es fundamental, creo que hay varias cosas que son importantes rescatar, no solo del documento, sino de la posición con la que ustedes hablan en el documento. En una oportunidad anterior estuvo Angélica Ospina aquí haciendo la presentación, si lo recuerdan, del informe sobre las mujeres en el crimen, y algo que ella nos decía en un taller es la importancia que se tiene cuando se toman decisiones de qué es lo que se escribe y cómo se escribe, ¿no? Ahí hay decisiones políticas que se expresan. Y me parece que cuando ustedes leen el documento, que los invito y las invito a que lo lean, está en la página, es público, es este carácter de preocupación sobre la protección y la atención de estos niños y niñas, ¿no? Creo que tanto Mónica como Andrea han hecho ese énfasis que este tema puede generalmente, y de hecho me pasó en las 2 entrevistas que me hicieron para promocionar este evento, esta tendencia a decir los utilizan porque son menores de 18 años y no los castigan, ¿cierto? Más o menos por ahí. Tal vez estoy exagerando un poco, pero más o menos por ahí.
va. Y siento que esa es la resonancia con la que siempre se aborda ese tema, la preocupación por como son menores de 18 años, no van a tener ninguna responsabilidad penal. Y eso es un asunto que no es exclusivo de acá. Pasa en toda América Latina, hay una gran preocupación desde hace muchos años para los que estudiamos estos temas, la preocupación sobre la responsabilidad penal, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, y por supuesto también esta tendencia de que cuando se discute sobre ese tema lo primero que se quiere es bajémosle a la edad, ¿no? De responsabilidad penal, ¿no? En vez de preocuparnos por la protección, en vez de preocuparnos por qué es lo que está pasando para que niños, niñas y adolescentes se vinculen a estos espacios, siempre la preocupación es mejor bajémosle a la edad, porque como lo señalaban, creo que son las respuestas más fáciles, ¿no? Y más rápidas. Mejor los mandamos a centros de internamiento, los castigamos, ¿no? Esta tendencia punitivista, en lugar de hacernos las preguntas mucho más complejas de qué está pasando, qué nos está empujando a que lleguen a estos espacios y qué debemos hacer como Estado y como sociedad para responder a esta situación. Entonces creo que el documento, me gusta mucho el tono en el que se ha dispuesto, porque justamente es desde este tono de la protección y de la atención. O sea, tenemos este fenómeno, ustedes lo hacen un aproximado estadístico sobre el fenómeno y como bien lo decían, ¿no? Que digan 582 niños en la frontera norte, como estamos acostumbrados a hablar aquí de miles de muertos, miles de desaparecidos, miles, ¿no? De violaciones, como que pareciera que, bueno, pues ya eso es muy poco, ¿no? No parece ser un problema, pero en realidad lo es. O sea, 60 chicos identificados, como tú lo decías, ¿no? Porque estamos hablando de que ellos se identifican porque fueron detenidos en el otro lado, ¿no? Y fueron, a través de este acuerdo binacional que existe, fueron repatriados inmediatamente por ser menores de 18 años. Entonces, solo están reportándose los que fueron identificados en ese trayecto. Pero hay muchos que seguramente han sido muy exitosos, como dicen ellos cuando uno está hablando de su experiencia, fueron muy exitosos y entonces no los registra ni el otro lado ni acá, porque están pasando y están logrando hacer su trabajo, ¿no? Como ellos lo mencionan. Entonces, primero empecemos por ahí. También hay una cifra que es un aproximado, pero que no sabemos de cuánto estamos hablando en el fenómeno, ¿no? Como cuando se dice que hay muchos niños reclutados por el crimen organizado, pero pues no sabemos si es muy difícil y va a ser muy difícil saberlo. Solo con aquellos que logramos ver dentro de algún espacio institucional. Entonces, eso me parece que es un punto clave, porque a pesar de que son menos, digamos en número, como aparece allí, parecieran menos, sí nos lanza la pregunta de ¿y qué pasa si fueran solo esos 60? ¿Qué hace que 60 jóvenes en Sonora se estén vinculando a estas actividades, ¿no? Que ellos se reconocen además como una actividad más, y eso, si ustedes leen alguno de las entrevistas o de libros que ya circulan sobre el caso de los que han sido sicarios y que han participado, ejerciendo el sicariato, van a encontrar que ya los adolescentes plantean todas estas actividades que nosotros vemos desde el lugar del ilícito como un trabajo, ¿no? Y entonces esa es la otra pregunta. ¿Qué pasa para que al final estemos asumiendo todas esas actividades ilícitas como un trabajo más que no se cuestiona, ¿no? Que no se cuestiona tanto para ellos como para adultos y adultas, ¿no? Creo que esa es una pregunta fundamental, sobre todo ahora que nos estamos preguntando desde la sociedad civil y desde la academia y desde el Estado, ¿cómo hacemos para construir paz? ¿Cómo hacemos para construir paz cuando vemos que en estos escenarios de la ilegalidad, pues no, lo estamos viendo de esa manera? Y hay algo muy interesante también que no es fácil ver en un documento de política y un documento institucional, y son esas razones que ustedes también plantean sobre por qué ocurre el uso de guías, ¿no? Además, el uso de guías que son menores de 18 años, que ustedes lo dicen, evidentemente tiene que ver con el hecho de que no son inimputables, ¿no? Y eso hace que sean trasladados a México bajo este acuerdo binacional y que no sean procesados, sino que sean llevados como en atención para entregarlos con sus familias. Y hablan de
cuestiones que ya sabemos desde la investigación, que se dice las opciones limitadas para una migración regular. Entonces utilicemos guías porque realmente no hay en nuestros estados de América y del mundo en general. Ese es un gran problema, lo que ya nos señalaban. La migración es un fenómeno global que lo estamos viendo por todos lados y que nos está indicando también este problema de cómo los estados no están siendo capaces de resolver, ¿no?, la posibilidad de que las personas tengan el derecho a migrar y el derecho a no migrar, ¿no? Y por el derecho a migrar es que puedan ir a cualquier otro estado y que sean recibidos y que puedan estar en el marco, no de la regularización, pero el derecho a no migrar es justamente no ser violentado y no ser obligado a tener que huir de sus casas. Y eso me parece que también es un punto que celebro que el documento tenga ese tono. Y además de que mencionen todo este tema de las políticas migratorias restrictivas, que es lo que estamos viendo en el caso de Estados Unidos hacia la población latinoamericana y que también se está digamos, reproduciendo en los países latinoamericanos desde México hacia América del Sur. Y en ese marco, pues se genera toda una industria de la migración donde la criminalidad tiene un papel fundamental. Y yo ahí quiero decir una frase que uno de los chicos en el albergue me dijo: legalizaron la marihuana, pero no a los pollos. Eso significa, legalizaron la marihuana, pero no a los migrantes. Entonces, por eso nosotros tenemos ese trabajo. Me parece que esa frase de ese chico recoge toda la dinámica de lo que ha pasado durante estos años, ¿no? De la forma en que es tratada las personas, son tratadas las personas y las familias que están migrando y que eso da sentido al trabajo que ellos están realizando. Cuando yo les pregunté cómo se reconocen ustedes, ¿no? ¿Cómo les decimos? Porque uno lee que coyotes, lee que, no recuerdo cuál era el otro término, polleros, no, los halcones son otra modalidad, pero digamos en el caso de la migración, polleros y coyotes, perdón, ellos nos dicen, no, nosotros somos guías, porque nuestro trabajo es guiar. O sea, a mí no me vengas a decir que soy coyote, a mí no me vengas a decir que pollero, yo soy guía. Yo guío a estas personas a través del desierto para poder llegar al otro lado. Es más, mi trabajo es cumplir su sueño americano, ¿no? Eso lo dicen. Y lo dicen además algunos con todo un tema y un tono de afectivo de decir yo a ellos, porque además en estos albergues se encuentran los que son repatriados fronterizos, que suponemos están vinculados como guías, y los jóvenes que son repatriados, que son de otras partes del país, que están buscando llegar a Estados Unidos por reunificación familiar, por trabajo, porque están huyendo de la violencia. Entonces, y ellos se hablan así, tenemos conversaciones muy interesantes de intercambio, hemos tenido esas conversaciones y justo yo decía, nosotros le cumplimos el sueño a ustedes, ese es nuestro trabajo y ustedes, obvio, nos pagan. En algunas oportunidades vienen los otros y te dicen, claro, pero tú lo que ves encima mío es un signo pesos, ¿no? O sea, hay todas esas conversaciones muy interesantes de ellos, pero los chicos guías se reconocen como personas que están aprendiendo y haciendo todo un trabajo que sí reciben remuneración por cumplir el sueño americano. Y ahí hay un montón de cuestiones que uno no ve hasta que no entra en esas conversaciones con ellos. Por ejemplo, cuando son tomados atrapados por la border patrol, ellos mismos se dicen, soy un pendejo, ¿no? ¿Cómo no lo logré? Pues es un dinero que yo me pierdo, pero además dice, también me siento mal porque sé que no pude, no logré que las personas que venían conmigo llegaran a su destino. Y ellos están pagando mucho y tienen mucho esfuerzo puesto ahí para que lleguen a Estados Unidos. Entonces hay un tema que uno no lo ve hasta que no lo conversa con ellos, de decir, también es mi responsabilidad. O sea, además de que yo me siento chingón porque les cumple el sueño americano, también me siento de la patada, me siento muy mal cuando nos atrapan y yo no logro que ellos lleguen, ¿no? Porque es más allá del dinero saber que mucha gente es afectada. Y ahí está, por ejemplo, el caso de un chico que me decía, yo me siento mal, tuve que llamar
¿no? Yo mismo tuve que entregar al grupo porque habían 2 personas que estaban muy mal y yo no podía arriesgarme a que les pasara algo. Es mi responsabilidad la vida de estas personas y yo mismo tuve que hacernos visible la orden para que nos tomaran. Y yo sé que eso repercute en que no voy a ganar nada, en que fue mucho esfuerzo, en que la pasamos muy mal, pero no podía cargar a 2 personas muertas en mi conciencia, ¿no? Entonces, hay toda una serie de decisiones detrás de la vida de estos chicos cuando deciden cruzar a personas y hay una serie de responsabilidades bien importantes que no se ven en las estadísticas, pero que se ven, ¿no?, en la experiencia misma que ellos están llevando. Y algo que es muy relevante que ustedes han mencionado, que las colegas que han trabajado el tema en otras partes del país lo han mencionado, que quienes trabajan los temas de reclutamiento forzado a nivel latinoamericano lo hemos mencionado, y es que la gran parte de los chicos que están vinculados a estos espacios no llegan forzados. A ver, y vuelvo y lo comento, se acercan a los grupos. Ellos se acercan a buscar vincularse a estos espacios. Y eso suena muy duro, ¿no? En términos de protección y de derechos, son forzados, ¿no? Porque son víctimas, los niños, niñas y adolescentes deben ser políticamente vistos como víctimas de esta situación y que las condiciones estructurales hacen que ellos finalmente terminen siendo forzados a vincularse, aunque yo vaya y me acerque al grupo y le diga. Hay toda una serie de condiciones que los está empujando a hacer eso. Y por eso es que hablamos de que no es voluntario. Sin embargo, como investigadores e investigadoras, nosotros sí damos un reconocimiento a esa decisión que toman los niños, niñas y adolescentes para vincularse. Y es ahí donde está la pregunta central. ¿Qué hacemos, no? ¿Y qué estamos dejando de hacer para que al final estos niños y estos adolescentes encuentren en esos espacios ilegales, ¿no?, criminales en muchos de los casos, su forma de vida, su forma de sostenimiento? Creo que hay una pregunta fundamental que hacerse. También eso que ustedes mencionan, el tema de lo que llaman el coyotaje o hacer eso, ha variado mucho y uno lo encuentra, pues en Nogales uno se puede encontrar a gente que dice, yo fui pollero, ¿no? En una época fui pollero y te lo hablan abiertamente, yo cruzaba a las personas, pero ya no lo hago porque la situación ya se puso muy difícil, ¿no? Y cuando ellos hablan de muy difícil es que ya el hecho de que la frontera esté controlada por actores criminales y que ahora tengan que ser pagos a estos actores para el cruce, sintieron que seguir trabajando en esos espacios ya se hacía demasiado complicado y decidieron cambiar de actividad, ¿no? Pero hay otros que continúan, entonces hay una diversidad también en esto que le llamamos las redes del tráfico de personas migrantes, porque están sí vinculadas con la criminalidad, porque algunos tienen que pagar sí o sí para pasar, ¿no? Y otros en que sí se mueven a través de esa criminalidad. Entonces es muy variado también. El mismo fenómeno del coyotaje es un fenómeno muy complejo también de revisar y de analizar y por supuesto de estudiar, ¿no? Ahí nos tenemos que guiar con los que son y se arriesgan a hacer ese tipo de estudios para darnos una idea de qué es lo que hay detrás de estas cuestiones. Y a mí me parece también algo para resaltar es que lo que ustedes señalan de estas estadísticas son un aproximado. Menos mal que Gabriela también te lo dijo, ¿no? Cuando me pasaron las bases de datos, porque teníamos un diálogo sobre el documento, me mandaron unas bases y yo, ¿cómo llegas a este lugar? Porque yo siempre que intento llegar a buscar estadísticas, pues nunca me mandaba la página de este lugar donde ustedes me mandaron, ¿no? Entonces yo no tenía ese acceso a esa base de datos. Esto lo hemos mencionado ya desde el observatorio en muchos otros espacios, y es que la única forma de dar cuenta de las realidades de los niños, niñas y adolescentes es que contemos con información. Y el Estado es el lugar donde está la información, donde reposa la información, ¿no? Difícilmente investigadores, investigadoras o organizaciones tenemos la gran información que el Estado tiene. Solo Nogales saben cuántos niños les están repatriando y cuántos posiblemente estén vinculados. Ahí hay una base de datos que ellos están registrando, que llevan una información bien importante. Y yo miraba, bueno, de qué manera puede la Unidad de Política Migratoria, bueno, también nosotros como investigadores
es la institucionalidad, ver, ¿no? Y cruzar esas bases de datos para tener una información lo más cercana a las realidades de cada una de las ciudades, de cuántos de estos niños y niñas, perdón, cuántos de estos adolescentes están en esta lógica de vinculación. Entonces, creo que ahí me parece que hay un punto y una ventana de oportunidad para que las diferentes dependencias del nivel federal y del nivel local, allí donde se están llevando esas bases de datos, pues se pueda dar conversaciones, tener trabajo conjunto que nos permitan acercarnos cada vez más al fenómeno. Y a mí siempre, los que me han escuchado ya en otras oportunidades con el tema de las estadísticas, me gusta mucho citar a Fernando Escalante porque dice las estadísticas no son el punto final, son el punto de partida. Nos indica que hay algo ahí que se está manifestando y que tenemos que hacerle preguntas a esas cifras que nos están apareciendo. Y por eso todas estas investigaciones de carácter cualitativo que hacemos para entender cuestiones. Algo que a mí me llamó mucho la atención haciendo este trabajo con los adolescentes en el albergue es que uno encuentra muchas diferencias entre cómo se posiciona un chico de la frontera norte con los que vienen del sur. Está escrito en un texto que publiqué, pero ahí dice claramente cómo los chicos del sur todavía tienen el sueño de llegar a Estados Unidos para vincularse, aunque sea de manera irregularizada, porque nadie es irregular, los estados hacen irregulares a las personas, de manera irregularizada. Ellos buscan trabajos legales, ¿no? La construcción, ¿no? Las zonas de cosecha, bueno, todas las opciones de trabajo que los paisanos sabemos que están haciendo en Estados Unidos. Ellos se asumen que están en una situación irregular, migratoria, pero están vinculándose a trabajos legales allá. Sin embargo, los chicos de la frontera decían, no, nosotros no tenemos ningún interés en cruzar para ir a trabajar. Es un chingo de trabajo, te tienes que matar un montón para recibir poco dinero. Yo cruzo acá, es difícil cruzar, pero yo 300, 400 era lo menos. No, hay chicos que me han hablado de llegar a cobrar $1,000 por cruzar. Algunas no cruzan a muchos, pero eso les da un nivel de ingreso bien importante. Si tienes muchos cruces durante el mes, pues estamos hablando de que es un nivel de ingreso que no hay trabajo que te lo pueda solventar aquí. Entonces, sí, la ilegalidad da unos réditos económicos muy fuertes con los que pues hay una competencia también muy fuerte por parte de qué hacemos, ¿no? Para convencerlos de estar en este lado. Entonces, les llamo la atención un poco porque son los chicos de la frontera que están diciendo esto. Chicos que están diciendo, no me interesa ir a Estados Unidos a ir a trabajar como ellos van a ir a trabajar. No me interesa, es demasiado trabajo, es demasiado desgaste. Yo prefiero hacer este trabajo aquí en la frontera. Entonces ahí ya hay unos cuestionamientos también de esas diferencias, de que ellos prefieren también estar vinculados en este ámbito de la ilegalidad y me parece que eso es un punto que nos debe alertar de qué hacemos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque ustedes en el documento hablan de todo esto que ya se ha referenciado, ¿no? De la violencia estructural, de las familias, del tema individual, del tema comunitario, pero hay algo estructural que nosotros no hemos conversado seriamente y es ¿por qué quieren ganar tanto dinero? Y esto es algo que ya estamos empezando a decir en algunos círculos de investigaciones de si hay pobreza, sí, pero también hay deseo de consumir. Yo quiero los tenis de marca, yo quiero la ropa de marca, yo quiero lo que todo el tiempo en la tele, en el TikTok, en el Instagram y cualquier red social que veamos, nos está indicando que puedo y debo acceder a eso. Y que yo solo soy en la medida en que tengo esto. Entonces ahí hay una conversación que tampoco hemos llegado a hacer porque nos toca a todos. ¿Quiénes de nosotros no queremos, ay, vi este vestido tan bonito, me lo quisiera comprar, pero luego uno tiene que pensar en el bolsillo, ¿no? ¿Me alcanza o no me alcanza? Ese deseo es el que también está puesto en ellos. De todos los chicos que yo he documentado desde el 2019 en este albergue, conversando con ellos, ¿no? de sus deseos, solo uno me dijo, estoy cruzando, estoy comprando mis cositas para hacerme un car wash.
O sea, esto es solo la oportunidad para recibir el dinero más rápido, pero mire, yo ya hice un cruce y me compré unas toallas para mi car wash. Ahora me falta la máquina. O sea, él ya tenía montada toda su empresa. Lo único que necesitaba era cruzar para recibir ese dinero. Todos los demás hablan de consumo. Yo quiero mi 4x4, yo quiero beber, yo quiero ir con las mujeres. O sea, todo ese nivel de consumo a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Porque es también, ¿qué es lo que está, digamos, moviendo y motivando a estos chicos fronterizos para vincularse a este tipo de acciones, de actividades? Entonces creo que también ahí va otra pregunta para todos y todas, ¿no? ¿Qué estamos y qué le estamos, digamos, ¿a qué los estamos invitando en el mundo en el que están viviendo de esos niveles de consumo y eso hacia dónde los está empujando también de querer vincularse en este tipo de trabajo? Y también hay otro elemento que me parece importante, que está ahí, y es, no son chicos desescolarizados. Porque uno diría, no son los que no van a la escuela. No. En Sonora, todos, la gran mayoría terminaron secundaria completa y algunos son de bachillerato. O sea, estamos hablando de educación básica y media, ¿no? Superior. Entonces, no son los desescolarizados, no son los que nunca han ido a la escuela, son chicos que han ido a la escuela y entonces ahí hay una gran pregunta también desde el área del sistema educativo para preguntarnos, ¿no? Para hacernos de cómo estamos haciendo y qué estamos haciendo para desde las escuelas también vincular y hacer y lograr, ¿no? Que desestimar, si se quiere, un poco estas motivaciones de irse a este tipo de trabajo. Entonces, me parece que esos son elementos que yo quisiera resaltar. Creo que me gusta el tono con el que se está hablando de la protección, de la atención, de que esto no tiene que ser visto para empezar a preguntarnos cómo los vamos a castigar, sino cómo los vamos a atender. Y como ustedes ya decían, el asunto es que los albergues no pueden hacer más porque tampoco hay un marco normativo que les indique qué hacer con estos chicos, ¿no? Entonces, lo que yo sé es que los recibo y los entrego con su familia. Pero, ¿qué hacemos con los que supuestamente por las condiciones de esta movilidad en circuito podríamos indicar que están siendo vinculados a estas redes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo los tratamos? Y cómo los tratamos con un tema tan complejo, porque ya también usted lo recogían, las investigaciones enuncian lo difícil que es también que te lleguen a un DIF a amenazarte de que tienes que entregar a estos chicos, ¿no? Entonces también hay un tema de seguridad que está puesto ahí, que es difícil abordar y que me parece que la única forma de hacerlo es empezar a hacerlo, a conversar, a tener esa sensibilización sobre lo que sucede con esta población, a ponerlo en la agenda pública, ¿no? Tanto de la sociedad civil como de la institucionalidad, para ver cómo debemos responder, qué hacemos, cómo es la mejor manera de atender esa situación para los que ya están en la atención y en la protección y para los que puede ser que haya un riesgo de vinculación, entonces ¿cómo hacemos prevención? Creo que ahí hay una pregunta fundamental que nos necesitamos hacer todos y todas. Y yo creo que ahí tendríamos que empezar a ver el caso Juárez, ¿no? En Juárez, aunque ustedes mismas lo nombran en el documento, algo pasó y se reestructuró, pero Juárez fue el primero que arrancó con un programa para monitorear lo que estaba sucediendo con estos chicos. Y de hecho, hay la única organización social que yo he encontrado que está atendiendo a esta población en particular, que es DIA. Ellos son los que están haciendo trabajo, ya tienen experiencia de cómo se está haciendo y es, si quisiera Sonora preguntarse por qué hacer con esta población, creo que tenemos que aprender de las experiencias de nuestros vecinos en Juárez que tuvieron en un momento todo un trabajo, no sabemos ahora qué tan activo, pero por lo menos DIA sí lo sigue haciendo y creo que ahí tendríamos que mirar, bueno, cómo lo están haciendo, con qué perspectiva lo están haciendo y qué tanto se podría hacer aquí en Sonora para atender a esta población específica de niños, niñas y adolescentes. Y yo dejo por ahí.
Muchas gracias, doctora Nora, por tus comentarios y solamente, bueno, voy a aprovechar también complementar lo ya dicho por la doctora, ¿no? Esta idea también relacionada a ver a los niños, niñas y adolescentes como víctimas de trata y reclutamiento, ¿no? Ellos también, al menos desde mi lectura que hice de este documento, también son víctimas, ¿no? Y eso es algo que yo destaco también en este documento, ¿no? Que algo también adicional es, bueno, hablamos de migración de circuito, migrantes de circuito, hay una importancia empírica, hay una importancia conceptual que nos ayuda también a entender las distintas vulnerabilidades por las que atraviesan las personas migrantes en cada uno de los estados ya mencionados y particularmente a lo que sucede lo que sucede en Sonora, ¿no? Y a partir de la estadística, bueno, conforme se van haciendo más experimentados, pues también experimentados, por decirlo de alguna manera, va pasando el tiempo y hay más registros de eventos. Esto, bueno, nos puede decir algunas otras cosas, ¿no? Con esto lo dejo hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta por parte de quienes nos acompañan aquí en la sala. Por acá tenemos una pregunta. Adelante. Por curiosidad, ya ves que se les nombra polleros o coyotes cuando estamos en México, pero cuando hablamos de la persona encargada de esa tarea del otro continente, de África para acá o el Caribe, ¿cómo se les llama a esas personas que trabajan de esta manera? Y otra pregunta, más o menos conocen el dato de cuánto les cobran a las personas por cruzar. Yo sé que dependiendo no le van a cobrar lo mismo a alguien que venga de Colombia que a alguien de México, pero más o menos una cifra de cuánto es lo que tiene que invertir la persona para que pueda cruzar a Estados Unidos. Y otra comentario, ya ves que pues, estamos hablando ahorita de niños y niñas y adolescentes, no tienen una identificación oficial. Ellos seguramente, no sé si tengan alguna instrucción o alguna indicación de no revelar su identidad. A lo mejor, ¿sabes qué? Si te llegan a agarrar, tú dices que eres de otra ciudad o te llamas de otra manera. A lo mejor sí te van a tomar las huellas, pero vamos a ver o te las puedes limar las huellas y así para no generar algún historial, no sé si tengan ese dato o esa forma de análisis. Gracias. Primero tú, si quieres, son varias. Respecto a la pregunta de cómo se les llama a los traficantes que vienen, o sea, nosotros los conocemos como traficantes, pero eso que también les llaman pateros a los que cruzan por agua, ¿no? Respecto a los costos, en realidad eso, o sea, creemos, y como bien decía Nora, o sea, los costos de los que tenemos conocimiento son mucho menores a los que en realidad están operando, ¿no? Nosotros tenemos un estudio por ahí, pero es un poco viejo, ¿no? De 2019 con la CEMIF, con la encuesta sobre migración en la frontera, y por ahí estaba entre los $4,000 y $5,000, depende del lugar del que venían, ¿no? De Centroamérica, México. Ahora, apenas salió otro informe de la OIM en donde pues esa cantidad ha subido muchísimo y se habla que de una persona extracontinental para llegar a, digamos, a los Estados Unidos, en ese tránsito puede estar en los $40,000, ¿no? También se habla de diferentes tipos de paquetes en los costos, ¿no? Hay paquetes simples que incluyen pues la alimentación, el hospedaje, sin saber, ojo, y esto es importante y nosotros lo decimos en los cursos, las personas hacen una transacción pero no saben cuáles son las condiciones en las que van a viajar, ¿no? Se habla de esos paquetes VIP, ¿no? Que son los que incluyen, digamos, toda la alimentación, etcétera, y hay pues otras maneras, depende también de las redes, porque hay diferentes tipos de redes, ¿no? Hay redes transnacionales, hay redes, digamos, que funcionan más en células, puede haber todavía traficantes individuales, sabemos que eso ya es lo más atípico, ¿no? O sea, todavía puede haber, pero necesariamente tienen que estar vinculados con estas redes, que son las que, digamos, tienen el control de los territorios, ¿no? Y por ahí va a salir otro documento para que estén atentos con los datos más actualizados de la encuesta sobre migración en la frontera norte sobre costos de coyotaje. Lo va a publicar la unidad, yo creo que sale este año. Sí, yo creo que sale en unos meses, por si quieren también consultarlo. Pero digamos, esa es la información que declaran, ¿no? O sea, que declaran las personas migrantes a estas encuestas, ¿no? Y en realidad, pero nadie tiene una cifra concreta, ¿no?
Y sabemos que estos niños también pueden llegar a mentir, porque en realidad a ellos se les hace esa entrevista, ¿no? O sea, se les hace una entrevista cuando son, digamos, devueltos. Y entonces, en muchos casos, por ejemplo, encontramos que declararon haber sido originarios de diferentes entidades. O sea, el mismo niño declaró haber estado en diferentes entidades, ¿no? Entonces sí, sabemos que también hay muchas estrategias para que no sean como totalmente identificados o perfilados, pero bueno, justo eso que decía Nora, que me parecía muy importante, que los datos pues justo son el punto de partida para poder analizar como de manera integral este fenómeno que nos puede arrojar muchísimos más datos. No sé si, Moni, quieras decir algo. Pues no, ya lo explicaste muy bien. Quizá añadir que con respecto a las cifras, hay muchas estimaciones y también, o sea, desde el gobierno de México, hay las instituciones que están consagradas a la persecución del delito, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, la Sedena, Marina. Ellos tienen propias estimaciones. Bueno, la persecución me refiero como ya en términos de traficantes y de nosotros no tenemos esa competencia, nosotros estudiamos solamente, pero sí se habla, o sea, sí nos han informado, a manera de acciones conjuntas, o sea, hay mesas de trabajo para la atención integral del fenómeno migratorio, en donde nosotros participamos como institución que aporta estos elementos, pero digamos que quienes tienen esa información, la Fiscalía, la FGR, habla de diferentes, por ejemplo, bandas, ¿no? Porque tiene que ver, son estructuras muy grandes. Entonces, hay quienes operan a nivel individual, las niñas y los niños forman generalmente parte de una red mucho más grande. Entonces, quizá el costo que ellos, sí, el costo que ellos manejan es su ganancia, pero es una partida que va mucho más allá. Entonces, se habla de 90,000 pesos por persona, pero depende también mucho del tramo de donde crucen. O sea, las personas, por ejemplo, contratan desde su país de origen, contratan a una persona para que las cruce, un traficante, un guía, como le llamen, y puede ser desde cualquier país, por ejemplo, de Centroamérica, y se paga una cantidad cuando cruzan México, otra cantidad para el tránsito por México, es una red, por eso se habla de una red, porque cuando llegan ya a la frontera puede ser que ya los niños y niñas formen parte de esta gran red y ellos solamente hacen el cruce ya del tramo de la frontera norte, pero la frontera sur se cruzó por otra persona, son tramos, y ya cuando el cruce es exitoso, se termina de pagar incluso en Estados Unidos. O sea, muchas personas incluso piden el dinero a sus familiares en Estados Unidos para terminar de pagar. O sea, es una deuda que puede ser, la gente vende sus propiedades para poder pagar, o sea, son costos, y sobre todo cuando viajan en grupos familiares, o sea, pues es una cantidad para pagar el costo de toda la familia, pues puede ser, estamos hablando de cantidades bien grandes, depende mucho del tramo de dónde. Por ejemplo, también otra estadística que tenemos ahí en la unidad, que como dice Andy, de la encuesta sobre migración en la frontera sur y la frontera norte, son unas encuestas especializadas en donde participamos nosotros junto con otras instituciones académicas como el Colegio de la Frontera Norte y muchas secretarías de Estado, Secretaría del Trabajo y CONAPO, otras instituciones, y esta encuesta lo que dice es que, por ejemplo, 7 de cada 10 personas de Centroamérica contratan pollero y 5 de cada 10 en México. Entonces, es muy alto el porcentaje de personas que contratan el servicio, y entonces las ganancias pues son bastante altas, ¿no? Y dependen de muchos factores. Y muchas gracias por las preguntas muy interesantes. Buenas tardes. Por aquí. Adelante. Estoy escuchando y es muy importante toda la información que nos están proporcionando. Quizás ya lo explicaron y como ya llegué empezado la plática, pero quería preguntarles, después de escuchar todo este planteamiento del problema, la información que hay y todo, y ahorita al escucharte también que en cuanto a prevención y eso, ¿se ha aplicado algún programa de prevención ya a esta problemática? Ese es el número 1. Y 2, ¿qué pasa con las niñas o niños que son los que se dan cuenta que están cruzando a las personas y quizás las autoridades sepan que ellos son porque a lo mejor dijeron que son de
tal lugar o tal estado o tal estado. O sea, ya ahí ya no hay un lugar de origen. Entonces ya te das cuenta que están mintiendo y que pueden ser los que están cruzando a las personas y como tal es un delito. ¿Hay para ellos alguna consecuencia para esto? Tú querías, ¿no? Mira, justamente empiezo por esto último y estoy tratando de acordarme de la primera, perdón. La primera pregunta. ¿Cuál fue? Lo del programa, sí. Sí. Donde se pueda ayudar tanto a los migrantes, a todas estas personas que gastan tanto para poder cruzar y si hay otro tipo de oportunidades. También, si hay un programa de prevención para esos los jóvenes, para evitar que los jóvenes se dediquen a eso. Justamente el documento lo menciona y lo conozco porque ellos recientemente entraron a participar del Observatorio de Prevención del Reclutamiento a nivel nacional. Es la organización DIA, DHIA. No me pregunten bien qué significa porque siempre les digo así y ya no me he fijado, pero ellos están en Juárez y ellos tienen una experiencia de trabajo con esta población específica. Entonces, me parece que por lo menos que yo haya referenciado, que ubique, son ellos que han tenido en Juárez, están en Juárez. Y bueno, habría que seguir averiguando un poco qué pasó con el programa que estaba en Juárez, porque ahí había todo este monitoreo y había un programa de atención. No sé si termina desarrollándolo DIA como organización de la sociedad civil. Hay que revisar un poco qué ha sucedido ahí, pero es la experiencia que yo conozco en la frontera norte sobre atención. Y lo que señalas de esto último acerca de las consecuencias es justamente lo que mencionamos y que es el tono de la conversación también del documento, es cómo no caer en esa lógica de señalar cuáles van a ser las consecuencias, qué va a pasar con ellos, sino más bien es qué podemos y qué tipo de programa de atención se puede dar para atender a los que ya se reconocen como que están vinculados a esta labor. Perdón, es que no quiero contrariar cómo ellos se asumen, ¿no? Entonces, por eso digo labor, actividad de guías, y aunque sabemos que están en el marco del tráfico de personas migrantes. Y me parece que en estos momentos lo que por lo menos los albergues señalan es nosotros no tenemos otra indicación, otra ruta que no sea recibimos a esos chicos porque a todos los asumimos como repatriados. En el camino, cuando ellos están dentro del albergue y con esta lógica de devoluciones, ¿no? En circuito, esta lógica de movilidad en circuito que se ha identificado, se asume que están probablemente vinculados a esta red, pero en general y en términos, digamos, jurídicos, son repatriados. Entonces siguen bajo la misma lógica y la ruta de se reciben, se busca la familia y se entregan a la familia, o ese es el deber ser, ¿no? Tiene que ser un familiar el que debe recibirlos. Entonces creo que ahí siempre está la gran pregunta. Alguien en un albergue te va a decir es que yo no tengo otra instrucción, yo no tengo otra directriz que diga qué hacer con estos chicos, aunque sospechamos que pueden estar vinculados a esta red. Y ahí lo que hay que preguntarnos entonces es qué se puede hacer y qué debería hacer, cómo debería pensarse un programa de atención, y creo que finalmente buscar esas experiencias que ya han estado o que ya han funcionado. Digo funcionado porque se ha echado a andar, no sé si sean exitosos o no, pero que sean indicativos de decirnos qué se puede hacer con esta población en particular. Señalando siempre la preocupación de mi parte, ¿no? De la preocupación como Estado fronterizo de cómo hacemos justamente desde las escuelas, desde las distintas labores de la sociedad civil, desde los distintos programas institucionales para promover otro tipo de proyectos de vida que no los lleven a ellos a vincularse a estos escenarios, aunque sabemos que la tenemos difícil, ¿no? Porque es que competir con $1,000 que recibes por persona frente a lo que puedes ofrecerle en otros escenarios, pues es bien complicado. Y yo creo que estos chicos, todos los chicos, es mi hipótesis, estos chicos son una forma
de resistencia a las lógicas del trabajo, de explotación del trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero? Los chicos son de los que me dicen, yo miro a mi familia y llevan 30 años viviendo en el mismo lugar, trabajando honestamente, y pues yo no veo que se haya mejorado el piso ni el techo, ¿no? Seguimos en las mismas. Entonces, ¿qué me indica a mí que trabajar legalmente me va a permitir a mí movilizarme socialmente y tener unas mejores condiciones de vida? Cuando cada vez veo más pauperizado el trabajo, cuando cada vez veo que ellos mismos dicen, ¿no? Ellos van a ir a trabajar un montón de tiempo allá para tener algo. Yo no estoy y no tengo la intención de hacerlo. Entonces, creo que ahí también, yo creo que es muy osado decirlo, pero hay que decirlo, estos chicos están resistiéndose a estas lógicas de explotación laboral en el ámbito legal. Y por otro lado, creo que con esto que señalaba el compañero sobre cómo se les menciona y a todos los que vienen, yo creo que también hay que mencionar que dentro de la industria de la migración no solo se mueve la criminalidad. O sea, aquí todos los que viajamos de noche sabemos qué aerolíneas traen población migrante, ¿no? Las aerolíneas extracontinentales que venden paquetes y que saben toda la población. O sea, hay mucho de lo legal y de lo ilegal vinculado en toda esta industria. Hay ciudades, hay un libro maravilloso de Natalia Mendoza sobre Altar que dice cómo todo el pueblo se moviliza económicamente alrededor de los migrantes y de la vida del tráfico de migrantes. O sea, su economía es el tráfico de migrantes. Y es precioso, léanselo porque ella es de allá y va indicando y va diciendo cómo en las entrevistas con la gente del lugar, pues incluso ellos decían, tenemos que proteger a los migrantes porque esto es lo que nos da de comer. Nuestra economía es eso. Entonces ahí hay todas unas dinámicas, ¿no?, sociales que también mueve esta migración. Y me parece que los que venden, si ustedes han ido a Nogales y estas zonas que ven los gorritos, ¿no? Las chompas, las chamarras, todo como toda esa negocio económico que es legal, están vendiendo y es para eso, porque saben que hay todo un movimiento de cruce. Entonces es muchísimo el dinero que deja, es muchísimo el dinero que deja y es lo que permite que un tipo de economía también en la frontera. El asunto es que, ¿qué hacemos con estos chicos que están en esto? Y mucho más, creo que yo me lo pregunto después de lo que pasó en Sarik, ¿no? Lo que sabemos que pasó del ataque armado que tuvo un grupo de población migrante, porque yo cuando escuché eso decía, ¿y si era un chico, si había por ahí un guía que iba a llevar ese grupo? O sea, un adolescente está en riesgo, además de toda la población, ¿no?, que fue afectada, pero me preguntaba eso, ¿no? Si de estos chicos guías están ahí vinculados, pues puede también haber ese riesgo si hay este tipo de enfrentamientos. Entonces creo que no debemos dejar de hacernos esas preguntas sobre esa protección de esos chicos, aunque ellos terminan siendo muy osados diciéndote, es que yo lo hago, ¿no? Y soy un chingón porque lo hago y porque yo me muevo y sea que sea moverme. Yo les digo, yo voy a esa zona y yo me perdería, pero la cosa más tremenda porque todo se parece y ellos no, ellos te dicen claramente cómo se mueven en esos lugares. Entonces sí me parece que hay todo una invitación y creo que las colegas en el documento y en la presentación nos han hecho como una invitación siempre a la preocupación sobre cómo los protegemos realmente, cómo atendemos esta situación para pensar en esta lógica de protección. ¿Quieren agregar algo? No sé si alguien. ¿Quieres agregar algo al respecto? No, quizá lo que quiero aclarar, que yo no soy coautora de este documento en particular, sí Andrea, y lo dije al principio, Andrea es coautora, pero porque yo no soy, pero obviamente trabajamos en la unidad de política migratoria estos temas y Andrea y yo impartimos cursos en temas afines, pero en particular de este documento no, para hacerle también honor a la otra autora que no está acá presente. Pero sí, quizá nada más en complemento de lo que decía Nora, es que también en otros lados del mundo es interesante ver que este fenómeno tiene otros alcances. O sea, por ejemplo, el año pasado nos conectamos a un seminario que era en
en algún lugar de Europa que no recuerdo en dónde estaban hablando, aparte pues todo era en inglés y todo con distintos acentos, pero lo que nos quedamos con con lo que nos quedamos es que la idea del traficante en aquellos lados, por ejemplo en Asia, para traficar, para cruzar personas a Europa, es una idea mucho más romantizada como la que teníamos acá en el siglo pasado, que el tráfico era algo tan común, lo que, como bien dices, Nora, que es la figura esta de protección, porque también, o sea, esto ocurre en todo el mundo y en Europa es mucho más común que acá, o igual, pues, que las personas para poder llegar necesitan el cuidado, porque evidentemente las fronteras son porosas. El cruce irregular, el cruce se llama irregular cuando no es documentado, pero como bien dices, Nora, estamos de acuerdo en que las personas no son irregulares, sino la situación de cruce, ¿no? Entonces, las personas pues buscan una protección, y en el caso de las niñas y niños aquí en México, pues los desiertos, sabemos de los riesgos, no solo físicos, ambientales, sino también las temperaturas y los riesgos de ser captados por la patrulla. Entonces, evidentemente pues yo también estoy de acuerdo llamarle pues una labor o una función que hacen desde un conocimiento geográfico también que no, pues no se tiene, no cualquiera lo tiene. Entonces, sí, también es lo interesante al final es poder visibilizar todo lo que acontece, porque al final pues forman parte de un asunto que es el tráfico de personas, y que ese es un delito. O sea, no hay que perder de vista que ese sí es un delito, y que volviendo a la pregunta que nos hace la doctora Nora, pues qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo para que este trabajo que hacen niñas y niños tenga esta dimensión en un contexto que es mucho más complejo y que se vuelve un delito contra los estados, ¿no? Gracias. Desde redes sociales nos llega una pregunta de Italia Pineda. Su pregunta es: ¿se puede identificar cuántos de estos niños, niñas y adolescentes han pasado por las cárceles estadounidenses antes de ser deportados? No, porque no pasan por la cárcel. No, es que ellos no pasan por prisión ni en Estados Unidos ni en México. Justo jurídicamente ellos no son detenidos. Entonces, también hay esas hipótesis de que hacen mucho uso de niños y niñas por justo esta parte, que ellos no son procesados. Digo, sería una tarea interesante lanzarse como a las estadísticas, ¿no? De Estados Unidos. En realidad, la información que nosotras tenemos es gracias a esta entrevista que se hace, ¿no? O sea, gracias a esa entrevista que se hace y cuya base está en la unidad de política migratoria, podemos saber, digamos, todos estos aspectos, pudimos filtrar quiénes son fronterizos, quiénes no, cuáles, o nos saltó de ahí el cruce atípico, ¿no? Que fue de 4, como decía Moni, ¿no? O sea, una persona o un niño que cruza más de 4 veces ya lo consideramos como un número de cruces atípico. Pero, pues no tenemos, esos son los datos con los que trabajamos para el documento y no pasan por las cárceles. Uh-huh. Y que precisamente este es uno de los puntos que ustedes mencionan, ¿no? Por eso también tantos eventos en un mismo caso, ¿no? 48 y 33, que son los máximos que mencionan en el documento. Por ahí atrás tenemos otra pregunta. Sí, buenas. Mi pregunta va referida a lo que es como si hay un trato distintivo entre lo que se refiere entre mexicanos que desean cruzar y centroamericanos o haitianos, venezolanos, incluso personas provenientes del continente africano. O sea, ¿qué tipo de tratos hay en ese aspecto, no? O si recaban esa información también en ese aspecto. Sí, o sea, la estadística sí está desagregada pero estamos hablando como de universos distintos. Cuando hablamos de personas extranjeras en México y que son devueltas a sus países, en México así se llama la ley de migración, así establece que se llaman devueltos, ¿no? Que también hay una crítica muy importante a este concepto, porque se dice desde la sociedad civil, por ejemplo, que es un eufemismo, en realidad es una repatriación, y está bien, o sea, sin entrar en esa discusión del concepto, si supongamos que es una repatriación y hay retornos asistidos, depende mucho de la edad. Si se trata de niñas y niños, se hace un acompañamiento por parte de oficiales de protección a la infancia, independientemente de la nacionalidad.
Lo que sí, ese es el caso, por ejemplo, de cuando una persona extranjera es repatriado de vuelta a su país de origen desde México. Eso se hace también por acuerdos entre países. O sea, por ejemplo, México con Estados Unidos tiene un acuerdo de siempre, de años, que es el de la repatriación por puntos fronterizos, por puntos específicos. Por ejemplo, nosotras ahorita en la unidad estamos trabajando en un proyecto de esta administración actual, estamos haciendo presencia en justo en los puntos de repatriación de Ciudad de México y Guadalajara, y ahí vamos a recibirlo. Sí. No, pero creo que me debí entender mal. Sería entre lo que es los guías y nuestras personas que se consideran las mismas guías, que son adolescentes, si hay una interacción entre ellos y las propias personas a las que les brindan el servicio. Ah, sí. Para Sí. cruzar estos... Sí hay una interacción directa. Sí, totalmente. Pero se me preguntaba ya como el respecto de que si el trato es diferente hacia los centroamericanos. Bueno, esa información, esa información no la tenemos, pero no sé si sabemos, ahora, pero... o sea, bueno, por la literatura, digamos, que en tanto las personas paguen más, ¿no? Para cruzar, al menos hablando de los traficantes adultos o lo que se ha documentado, se cuida más a una persona migrante que paga más por el servicio que a una persona migrante que paga menos por el servicio. Por ahí. De las niñas, ¿no? O sea, no se identifican diferencias, por lo menos en lo que uno dialoga con ellos. Lo que sí se ubica, por ejemplo, es el trato con las adolescentes, ¿no? Porque, por ejemplo, uno en los procesos de repatriación ve más a hombres, aunque este último año aumentó la presencia de niñas y adolescentes en las repatriaciones, porque siempre nos preguntábamos desde la investigación cualitativa, ¿y dónde están las niñas? Uno iba al albergue y eran muchos niños, pero no, muchas adolescentes, hombres, pero no mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Era como la pregunta, ¿ellas no migran o por qué no aparecen acá? Y yo les indagaba a ellos y ellos me decían, lo que pasa es que a ellas se les mueven rutas de mayor cuidado y eso son rutas que pueden ser más exitosas para llegar al otro lado. Entonces, eso nos llamó mucho la atención, es lo que ellos narran, ¿no? Pero pues también habría que corroborar como con otros colegas si eso sucede, pero sí es una gran pregunta porque uno ve la presencia de muchos más hombres que de mujeres y ahora en el último año aparecen, por lo menos lo último que yo vi en la página, hay más devoluciones de adolescentes mujeres y eso pues llama también la atención, ¿no? De qué ha pasado ahí con este tema. Y pues también para señalar, solo que si uno ve las cifras que salió ahorita en la unidad de política migratoria, no con esta base de datos, pero sí entiendo como en general las devoluciones, en Nogales aumentó. Después de Juárez, Nogales es ahora un punto de mayor devolución, ¿no? De niños, niñas y adolescentes. Y también en el mapa, yo tenía una pregunta sobre el mapa que ustedes muestran de los puntos, porque si ustedes ven, aunque hay mayores devoluciones en otros lugares, Sonora se presenta con varios puntitos rojos. Entonces yo me preguntaba si eso nos está indicando que hay mayores lugares en Sonora donde se están haciendo esas devoluciones o qué nos indican esos puntos rojitos. Repatriación oficiales. Son los puntos oficiales, sí. Y tiene que ver mucho con las políticas de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, en pandemia, a pesar de que hay un acuerdo para que el cruce sea más cercano de la persona repatriada, o sea, el que más cercano de su lugar de origen. En pandemia, por ejemplo, esto no se cuidó y se cruzaron mucho más por Tijuana porque era más fácil para Estados Unidos. O sea, tiene mucho que ver con eso. El acuerdo no siempre se respeta a cabalidad. También hay que decirlo porque pues la repatriación es un proceso que tiene que ver totalmente con la autoridad estadounidense también. Se busca que se cumpla, obviamente siempre se está trabajando en ese sentido. Los acuerdos los lleva la Secretaría de Relaciones Exteriores y es un trabajo que se hace muy minucioso, pero a veces no se cumple por situaciones pues atípicas, pero sí es por eso, porque a lo mejor en momentos determinados se busca más en un punto que otro. O sea, esos fueron los puntos de repatriación durante ese periodo. Sí, exactamente, en ese periodo, sí. No sé si haya otra pregunta. Adelante.
¿Cuánto dura más o menos en promedio el evento de evolución repatriación? Desde que los detienen allá en Estados Unidos a que llegan a sus hogares. Pues Promedio. puede tardar un mes. O sea, la idea es que sea un proceso ágil, pero justo ahora, bueno, les estaba comentando en la pregunta anterior que seguimos a personas repatriadas en estos puntos. Es un trabajo que se está haciendo cada semana. Vamos a los puntos. Ahorita están llegando más vuelos al AIFA, hablando del centro del país, que estamos nosotros en Ciudad de México, pero obviamente hay puntos de repatriación en la frontera, o sea, son específicos. Y entrevistamos a las personas para ofrecer justo programas sociales y tratar de, pues tratar porque las personas tienen muy clara su deseo de seguir. Hablamos de personas mexicanas repatriadas y buscamos pues otorgar cuando son niñas, niños, becas y los entrevistamos. Todos tienen un mes, la mayoría, ahorita el proceso tarda un mes. Y entonces es gente que viene ya muy cansada, muy agotada, a veces no quieren ni escucharnos el ofrecimiento, y ya lo que quieren es llegar y gente muy joven. También hablar que la persona repatriada ahorita es un perfil de personas muy jóvenes, o sea, entre 20 y 30 años el promedio, ¿no? O sea, sí es un perfil, a diferencia de años pasados y del siglo pues que era un perfil de personas adultas de en edad ya más de 30 a 35 o 50 o algo. Ahorita es gente muy joven y que tiene a lo mejor son sus primeros cruces, o sea, también incluso no pueden nosotros en estos puntos no tenemos interacción con niñas y niños porque como comentaba Andy, los niños y las niñas son canalizados directamente a la Procuraduría del DIF, no pueden pasar por una estación migratoria acá. Entonces, solo recibimos a personas adultas, pero parecieran menores, o sea, sí es gente bien joven. Entonces, nos platican de un mes, o sea, sí es el promedio, más o menos, que pasan, que es mucho tiempo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Nada. ¿Algo que quieran agregar las ponentes a manera de cierre? Agradecer mucho el interés. Nos motiva mucho a nosotras tener estos espacios de vinculación y poder pues hablar del trabajo que hacemos, tener un pequeño acercamiento y platicarle lo que hacemos desde el gobierno. A veces hay una distancia que no es cómoda y nos gusta a nosotras mucho hacer este tipo de ejercicios. Andrea y yo pues siempre buscamos, bueno, y los colegas también, pero nosotras nos dedicamos mucho a hacer capacitaciones, e interactuar con instituciones y con estados, muchas veces de manera virtual. Es un trabajo que hacemos mucho desde la Secretaría de Gobernación. Y agradecerles mucho el interés, las preguntas, eso siempre nos despierta mucho el interés, también el compromiso más bien de seguir investigando. Y pues eso, muchísimas gracias al Colegio de Sonora, a Nora, muchas gracias por invitarnos, por haber leído tan minuciosamente el trabajo. A Francisco Javier también muchísimas gracias por recibirnos, por tus aportaciones. Y pues nada, muy buenas tardes por mi parte. Y bueno, también les invitamos a consultar el documento. Junto a este documento hay otros documentos porque tenemos revistas en la Unidad de Política Migratoria y nos gustaría mucho que no solo nosotros las leamos. Están ahí disponibles, son pues esfuerzos que hacemos para analizar las estadísticas. Así que bueno, pues ahí les dejamos el documento en el código QR. Les agradecemos mucho el diálogo, Nora. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Mónica. Nora. Sí, solamente señalar que, bueno, hoy fue este evento de presentación. Mañana las colegas nos estarán acompañando con una capacitación a funcionariado público y a personas de la sociedad civil sobre el tema en específico. Y luego vamos a tener una mesa de trabajo ya con la institucionalidad para revisar cuáles son las rutas de protección y atención que se están desarrollando en Sonora y me imagino que también a nivel nacional. Eso es algo que vamos a estar desarrollando el día de mañana. Les agradecemos también su presencia el día de hoy. También a Sara y a Consuelo, muchas gracias por estarnos colaborando y apoyando fuertemente en este evento y los que vienen mañana. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a todos quienes nos acompañaron de manera presencial. Les recordamos también que esta transmisión se queda en nuestras redes sociales oficiales para que lo puedan consultar posteriormente. Y bueno, antes de despedir esta transmisión, recordarles que el próximo jueves 2 de mayo reinicia nuevamente el ciclo internacional de conferencias sobre salutogénesis 2024 y que bueno, se llevará a cabo la mesa número 3. Para quienes deseen más información, pueden conocerla a través de nuestras redes sociales como @colsonora. Esta conferencia es totalmente gratuita, va a ser en formato híbrido, pueden venir de manera presencial, la entrada es libre en el edificio principal del Colegio de Sonora, en la sala Lian Carp. Los esperamos con muchísimo gusto y también lo pueden hacer a través de Facebook Live, a través de estas mismas plataformas. Muchísimas gracias por acompañarnos, a los ponentes, a los profesores investigadores del Colegio de Sonora y sobre todo a ustedes. Buenas tardes.